Ok, vamos a comenzar con el entrenamiento de prelicencia, capítulo número 4. Algo súper importante antes de comenzar este capítulo, recuerden lo que siempre les digo. Esto es simplemente un resumen, es una capacitación y un entrenamiento. Aquí nosotros no estamos garantizando absolutamente nada. Nosotros no tenemos la verdad de todas las preguntas ni las respuestas, pero te podemos hacer un resumen para que tú puedas tener una manera de estudiar diferente, ¿no? Al final de este capítulo te voy a dejar varias preguntas y respuestas con el porqué de esa respuesta para que tú puedas estudiar de una manera diferente. Todo esto lo hemos sacado de nuestras plataformas de estudio y también por todos los comentarios que hemos escuchado, ¿no? Entonces, algo súper importante, como les he comentado, mi nombre es Rafael García. Hoy hablaremos del capítulo número 4, que son impuestos, jubilación y otros conceptos de seguro, ¿no? Ahí les puedo dejar mis redes sociales para que me puedan seguir y podamos seguir siempre teniendo información adecuada. Capítulo número 4, como les comentaba, vamos a hablar de impuestos, jubilación y otros conceptos de seguro. Vamos a hablar primero de vida de grupo, ¿no? Aquí vamos a hablarles un poco sobre más o menos cómo funciona este tipo de póliza, ¿no? Que es una propiedad de terceros. ¿Qué es una propiedad de terceros? Una póliza de seguro con un titular distinto al asegurado. Usualmente seguro para menores o de negocios que se conocen como vida de grupo. Normalmente hay seguros que la propiedad de ese seguro son terceras personas, por decirlo así, ¿no? Es una póliza, ¿ok? Como se los estoy comentando aquí, es una póliza de seguro con un titular distinto al asegurado. Titular y asegurado, parece que son dos personas totalmente diferentes. Entonces, esta vida de grupo, número uno, vamos a hablar de la liquidación de contratos vitalicios o viáticos. Vamos a hablar un poco de la liquidación de los contratos, ¿no? Vender una póliza existente a una tercera persona a un precio descontado en orden de pagar gastos incurridos debido a una enfermedad que atente contra la vida, puede ser una enfermedad terminal, antes de que el asegurado muera. Normalmente una persona puede vender una póliza existente a una tercera persona. Recuerda muy bien eso, tercera persona, a un precio descontado. Vamos a poner que la persona tenga una enfermedad terminal y necesite pagar algunos gastos, algunas cuentas médicas, la persona puede vender su póliza, ¿ok? A una tercera persona. El asegurado recibe un porcentaje del beneficio por muerte por parte del comprador. O sea, la persona que está vendiendo la póliza recibe un beneficio por la tercera persona que está comprando la póliza. El nuevo dueño continúa pagando las primas y recibe el beneficio por muerte en su totalidad cuando el asegurado muera. Entonces, una persona tiene una póliza de seguro de vida, vende la póliza de seguro de vida, recibe una remuneración en vida, puede ser una parte, para que esa persona que está comprando la póliza va a seguir pagando las primas y va a recibir el beneficio cuando esta persona fallezca, ¿no? Ahora, algunos términos que necesitamos saber. Número uno, viator. El asegurado en la póliza continúa como asegurado. O sea, la persona, así venda la póliza, él sigue o continúa como asegurado. Número dos, proveedor de liquidación de viáticos. O sea, otra persona que no es el viator que entre en la liquidación de los viáticos. Puede ser una compañía o persona que compra la póliza. ¿Ok? Para que más o menos tenga una idea, ¿sabes? Es como que el proveedor de liquidación de viáticos, en este caso puede ser esa tercera persona o esa compañía que compró la póliza, que en este caso puede ser como el beneficiario, por decirlo así. Productor de viáticos representa al proveedor en la compra de la póliza. Muy fácil, ¿sabes? Representa al proveedor en la compra de la póliza. Corredor de viáticos representa al asegurado en la venta de la póliza. Entonces, necesitamos sí o sí aprendernos estos términos, que es un viator, quién es el proveedor de liquidación de los viáticos, quién es el productor de viáticos y quién es el corredor de viáticos. O sea, tienes que saberte esto. Son unos términos que sí o sí te los tienes que aprender, ¿no? Ahora, liquidación de seguro de vida. Vender una póliza de seguro de vida a una tercera persona para una forma de compensación, usualmente dinero en efectivo. Recuerda lo que le hemos comentado. Las pólizas de seguro de vida se pueden vender. ¿Ok? Tú puedes vender una póliza de seguro de vida a una tercera persona para tú poder recibir esa compensación.
¿ok? Normalmente la gente lo trata de recibir como dinero cash, dinero efectivo, ¿no? Requiere una asignación absoluta de todos los derechos de la póliza al nuevo dueño. Y eso es muy importante. O sea, prácticamente ese nuevo dueño tiene la asignación absoluta. Usualmente se hace debido a que el asegurado no necesita más la póliza o el costo de la póliza ha aumentado mucho. Entonces, puede ser por dos maneras. Puede ser porque de repente el asegurado necesita el dinero o el asegurado no quiere más la póliza o el asegurado siente que ya está pagando mucho por la póliza. Entonces, hay muchas maneras de que tú puedes también liquidar lo que es la póliza de seguros de vida, ¿no? Existen muchas maneras y es totalmente legal, ¿no? Entonces, vender una póliza puede resultar en un pago más elevado que el recibido si se entrega la póliza a cambio de su valor en efectivo. Entonces es muy fácil, ¿no? La póliza, se puede vender una póliza, puede resultar en un pago más elevado que el recibido si se entrega la póliza a cambio de su valor en efectivo. La expectativa de vida es importante en la liquidación. ¿Por qué? Porque justamente esa expectativa de vida en la liquidación de este seguro de vida, ya que proyecta la expectativa de vida del asegurado debido a su historial médico y factores de mortalidad. Entonces, lógicamente, normalmente cuando alguien va a comprar una póliza o alguien va a hacer este tipo de transacciones, normalmente se mira mucho la expectativa de vida para saber más o menos en cuánto tiempo, por decirlo así, va a poder tener los beneficios al comprar este tipo de conceptos. Normalmente siempre he escuchado, no puedo garantizarlo, que son personas que ya tienen alguna enfermedad o están pasando por una situación ya bastante delicada, ¿no? Entonces ahí lo puedes tener más o menos claro. Entonces, número tres, seguro de vida de grupo. Escrito para un grupo, como su nombre lo dice, ¿no? Está escrito para un grupo, usualmente puede ser empleado o empleador, pero otros grupos pueden ser elegibles también. Normalmente este tipo de seguros de vida de grupo, normalmente lo hace un empleador con los empleados, ¿no? Usualmente es un formato de término de renovación anual. Esas son preguntas que te pueden salir en el examen, ¿no? Más o menos cuál es la póliza que se utiliza, cuál es el concepto que se utiliza más para un seguro de vida de grupo. Entonces, usualmente el formato de término de renovación anual. Usualmente también sin exigir evidencia de asegurabilidad. Este tipo de pólizas normalmente no te exigen evidencia de asegurabilidad. Entonces es una ventaja que también tienen ahí muchas personas. Pero por lo menos en las preguntas del examen que he visto, siempre te preguntan si una persona que no entró en el grupo al principio, cuánto, o sea, de qué manera pudiera entrar en este tipo de conceptos financieros y normalmente dice que tiene que ser en el periodo justamente en un periodo que le dan para poder entrar de elegibilidad, se le dice, ¿no? Entonces lo bueno es que aquí no le piden exigencia, ¿no? O sea, no le exigen evidencia de asegurabilidad y eso es algo positivo para la persona que va a adquirir este concepto, ¿no? Entonces, los participantes reciben un certificado de seguro. ¿Qué significa? El patrocinador del plan recibe el contrato, por decir algo, el empleador, y el empleado recibe solamente un certificado de seguro. O sea, no recibe, como decir, no es el dueño de la póliza, sino un certificado de seguro porque es parte de ese grupo. El costo de la cobertura se basa en el promedio de la edad del grupo y de la proporción entre hombres y mujeres. Esa pregunta en el examen o siempre la van a ver por allí. Más o menos em, el costo de la cobertura de una póliza de vida de grupo, más o menos cómo se configura. Entonces normalmente es por la edad del grupo y de la proporción entre hombres y mujeres. Es muy importante que lo tengan ahí presente, ¿no? Número cuatro, privilegios de la conversión. Normalmente 31 días, tienes 31 días para convertir una póliza de grupo a una individual sin evidencia de asegurabilidad. Vamos a suponer que de repente tú te fuiste de ese grupo, te fuiste de ese trabajo o te fuiste a otro lugar. Tienes 31 días para convertir esa póliza de grupo a una póliza individual y sin tener evidencia de asegurabilidad, que es un plus que te da, ¿no? Durante el periodo de 31 días, el individuo está aún cubierto por el plan de grupo. O sea, tienes esos 31 días y si llegara a pasar algo en esos 31 días, la persona tiene el beneficio y está cubierto. El nuevo monto nominal, ¿ok?, de la póliza será igual al monto de grupo. Y eso es muy importante porque te mantiene justamente por lo menos la cobertura, ¿no? Pero tendrá una prima más alta por la edad cumplida. Lógicamente, al tú hacer la vida de grupo, tenías una edad y si cambias, por decir algo, no sé, dentro de 3 años y te cambias de una grupal a una individual, lógicamente tu póliza va a tener una prima más alta porque seguramente tú tienes una edad mayor, ¿no?
Ahora, seguimos. Puede convertirse a cualquier tipo de seguro ofrecido por el asegurador, excepto a un seguro de término. Entonces, es importante que también tengas esto bien claro, que la persona va a poder convertirla, cualquier tipo de seguro ofrecido por el asegurador. Normalmente no, excepto solamente en las de término. Si el fallecimiento ocurre durante el periodo de 31 días, el seguro de grupo pagará beneficios por fallecimiento. Entonces, más o menos lo que estábamos hablando justamente anteriormente aquí, ¿no? Ahora, muy fácil es, aquí lo estamos viendo, que si la persona fallece en ese transcurso de los 31 días, el seguro de grupo es el que pagará los beneficios, ¿no? Entonces es bien importante. Número 5, contributivo versus no contributivo. Escuchen bien esto. No contribuyente quiere decir que el empleador, para todas las primas, 100% de los empleados elegibles deben participar. Ok. Más o menos para que entiendas algo muy importante. En este tipo de preguntas que te hacen en el examen, normalmente siempre salen como que para una póliza o una póliza de vida de grupo no contribuyente, ¿cuál es la participación de los empleados? ¿Cuál es el porcentaje de participación de los empleados? Y normalmente la respuesta es 100% de los empleados elegibles deben participar. O sea, tiene que ser el 100% de los empleados elegibles deben participar. ¿Ok? Entonces, cuando dice contribuyente, este es no contribuyente. Los que son contribuyentes, las primas son compartidas entre el empleador y el empleado. Y normalmente el 75% de los empleados son elegibles, el 75% de los empleados elegibles deben participar. Entonces, más o menos aquí también la pregunta es así, ¿no? Para una póliza de vida de grupo contribuyente, ¿cuál es el porcentaje de participación de los empleados elegibles? Entonces te va a salir ahí el 75% de los empleados elegibles. También te puede salir una de las primas para una póliza de vida de grupo contribuyente. Las primas, ¿cómo se comparten? Entonces, la respuesta es entre el empleador y el empleado. O sea, las primas se comparten. En cambio, en la no contribuyente, el empleador es el que asume todas las primas. O sea, es el que paga todas las primas, por decirlo así, ¿no? Entonces, es bien importante que lo tengamos presente aquí. Ahora vamos a hablar de planes de jubilación. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de todo lo que son los planes de jubilación para que más o menos tengamos una idea de cuáles son los que existen, cuáles son los que puedes utilizar y algunas de las características de lo que vas a tener siempre de este tipo de planes de jubilación. ¿Cuáles son las características de los planes calificados? Estos son, escucha muy bien esto porque están los calificados y no los calificados. Los planes calificados son aprobados por el IRS. Entonces, cuando son aprobados por el IRS, le dan ventajas, ¿ok?, a lo que es el patrón y el empleado, para que puedan tener contribuciones deducibles y definidas de impuestos. Ahí hay una pregunta que sale normalmente y que puede ser de examen, ¿no? Que justamente te hablan de esto. ¿Cuáles son las características de un plan calificado en torno a las ventajas que pueden tener? Entonces te dicen, bueno, las ventajas, te salen varias opciones y te dicen, más o menos la parte te habla así como que el patrón y el empleador tienen ventajas por contribuciones deducibles y diferidas de impuestos. Entonces, esa pregunta la he visto en varias oportunidades. Para recibir el tratamiento tributario ventajoso del IRS, el plan que califica debe, o sea, para que ellos puedan tener las ventajas, ¿ok? Y que pueden ser ventajas del IRS, normalmente este plan tiene que calificar a esto, ¿no? Para el beneficio exclusivo de los empleados y sus beneficiarios. Es importante, ¿no? Comunicado formalmente por escrito, o sea, tienen que comunicarle formalmente por escrito a los empleados. No pueden discriminar en favor de empleados mejor remunerados. O sea, no pueden discriminar si el empleado es uno de los, no sé, de los que más gana en la empresa, no lo pueden discriminar, ¿no? Otra cosa importante es no ser dirigido exclusivamente a un grupo prohibido, ¿ok? Es algo permanente, es aprobado por el IRS y tener un requisito de adquisición. Si tú te das cuenta, simplemente son algunas características que tienes que aprendértela para poder entender qué es un plan, lo que son planes calificados y cómo califica, o sea, qué debe tener este plan para que pueda ser ventajoso y pueda ser aprobado por el IRS. Entonces, más o menos aquí puedes verlo. Para el beneficio exclusivo de empleados y sus beneficiarios, comunicado formalmente por escrito al empleado, no discriminatorio en favor a empleados mejor remunerados, ¿ok? No ser dirigido exclusivamente a un grupo prohibido, es permanente, aprobado por el IRS y tener un requisito de adquisición. Estas son algunas características que tienes que aprenderte. Retiros.
Siempre que las personas quieren hacer algún retiro, van a tener 10% de penalidad para retiros de dinero antes de los 59 años y medio. Eso siempre va a ser así, ¿no? 10% de penalidad para retiros de dinero antes de la edad de 59 años y medio. Entonces, planes de jubilación o retiros individuales, más o menos para que lo sepas, son planes de jubilación y retiros individuales. Entonces, estos planes de jubilación o retiros individuales normalmente hay diferentes y te los voy a explicar. Vamos a comenzar con las cuentas AIRA, AIRA tradicional, que lo vas a escuchar muchísimo, siempre lo hacemos en las presentaciones, ¿ok? Entonces, en las cuentas AIRA tradicionales, las contribuciones deben ser consideradas ingresos hasta el monto máximo definido por el IRS y son deducibles de impuestos. Normalmente aquí son deducibles de impuestos, eso siempre lo vas a ver por ahí. Recuerda eso, las AIRA son deducibles de impuestos. Las contribuciones antes de impuestos pueden ser realizadas hasta los 70 años y medio. O sea, tú puedes hacer acumulaciones hasta los 70 años y medio. Un matrimonio puede contribuir el doble que un individuo normal, incluso si solo uno de los cónyuges recibe el ingreso, pero el dinero se mantiene en dos cuentas separadas. Entonces, si tú estás casado y tienes una cuenta de AIRA tradicional, la contribución puede ser el doble, incluso si o sea, uno de los dos cónyuges recibe el dinero, o sea, es el que está recibiendo el pago, ¿no? La remuneración por su trabajo. Entonces, lo bueno de esto es que también puedes tener como dos cuentas separadas, o sea, tienes dos cuentas de inversión. Ahora, hay una penalidad del 6% por exceso de contribuciones. Si tú llegas a contribuir más de lo que te permiten, que actualmente es hasta $7.500, normalmente puedes tener una penalidad del 6% por exceso de contribuciones. Los participantes de 50 años de edad o más pueden ponerse al día con sus contribuciones. O sea, si ya tienes más de 50 años, puedes ponerte al día con las contribuciones. La distribución debe comenzar sí o sí a los 70 años y medio. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Tú tienes que, no es algo que tú puedas dejar por siempre. Ya a los 70 años y medio tú tienes que empezar a distribuir esas compensaciones que tú tienes. Entonces, por supuesto, ahí puedes empezar. em, Tendrías que pagar los taxes diferidos, porque aquí tú le dices, las contribuciones y las ganancias acumulan impuestos diferidos hasta que se retiren, suponte. A los sí o sí, a los 70 años y medio, tú tienes que empezar a retirar, te guste o no te guste. Pero ya de los 50 años y medio en adelante, tú puedes empezar a hacer retiros. Y recuerda algo que las contribuciones y las ganancias acumulan impuestos diferidos, que es la acumulación, no te van cobrando impuestos, pero cuando tú vas a empezar a retirar, justamente tú vas a poder, tienes que pagar impuestos. Entonces, por eso te exigen que a los 70 años y medio tú empiezas a retirar porque sí o sí ellos quieren sus impuestos. El 10% de penalidades para retiros de dinero antes de los 50 años y medio. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú sacas dinero antes de los 50 años 59 años y medio, vas a tener un 10% de penalidad. Número dos, las que nosotros llamamos RO AIRA, ¿ok? O AIRA RO, que es una cuenta individual de retiro. Entonces, las contribuciones se realizan con dinero después de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú pagas los impuestos y ahí haces las contribuciones. Entonces, ¿qué tiene de ventajoso esto? Que prácticamente todo el dinero que tú acumulas ya pagó el impuesto. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy beneficioso que vas a tener en las RO AIRA. Las contribuciones son 100% ingresos ganados hasta el monto definido por el IRS. Entonces, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque son contribuciones que tú puedes aportar después de impuestos. Las contribuciones pueden continuar pasados los 70 años y medio de edad y las distribuciones no tienen que comenzar a los 70 años y medio de edad, a diferencia de la IRA tradicional que tiene que sí o sí a los 70 años y medio empezar a hacer retiros. En esta ROAIRA no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tú has pagado tus taxes o tus impuestos por anticipado, ¿no? También hay una penalidad por exceso de contribución porque todas estas cuentas tienen, por lo menos la AIRA y la ROAIRA, tienen máximo de contribución. Entonces, en este caso, si tú te excedes de la contribución que tienes máximo por año, te pueden cobrar un 6% adicional, ¿no? Entonces, otra cosa importante es el dinero en la cuenta acumula impuestos diferidos hasta ser retirados, ¿ok? Las distribuciones libres de impuestos pueden iniciar una vez el titular cumpla los 50 años, 59 años y medio de edad y la cuenta haya cumplido por lo menos 5 años de haber sido abierta. Igualito hay una penalidad si tú quieres hacer retiro antes de los 59 años y medio, el 10% de penalidad si tú haces algún tipo de retiro. Otra cosa importante son los traspasos y transferencias. Entonces lo vas a ver así, traspasos de transferencia o remanentes o rollover. Lo vas a ver siempre como una palabra así que se llama rollover, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que vas a tener una distribución pagadera
y enviada al participante del plan. ¿Ok? 20% de retención de impuestos. Debe ser invertido nuevamente en un plan calificado en los siguientes 60 días para invertir impuestos. Vamos a poner un ejemplo. 401k se lo mandas a una persona y la persona lo manda a un IRA. O sea, tiene 60 días para poder hacer ese tipo de transacciones. ¿Ok? Entonces, que ese tipo de traspaso o transferencia, normalmente hay una distribución pagadera y enviada al participante del plan. ¿Ok? Se distribuye, se lo pagan y es enviada al participante del plan. 20% de retención de impuestos. ¿Ok? Porque tú estás haciendo un rollover, debe ser invertido nuevamente en un plan calificado en los siguientes 60 días para evitar impuestos. Si tú quieres evitar los impuestos, nuevamente lo puedes hacer, lo puedes invertir nuevamente en un plan calificado, ¿ok? Y te puedes evitar los impuestos. Ejemplo, tienes un 401k, ¿ok? Te retiras de la empresa, por decir la empresa que estás trabajando. Eso se lo mandan a la persona y la persona lo manda a una cuenta AIRA individual, ¿ok? Lo puedes hacer de esa manera. Una transferencia más o menos puede ser le dicen custodio, por decirlo así, es una distribución de un administrador de un plan a otro administrador de plan, ¿ok? Sin retención de impuestos. ¿Qué quiere decir? Tú quieres hacer una transferencia de un plan a otro plan y eso lo va a hacer directamente de empresa a empresa. O sea, prácticamente tú no estás de intermediario en la empresa, sino es que ya va de administrador a administrador. Entonces, eso es una pregunta que también le he visto por ahí varias veces en las preguntas del examen, ¿no? Sin retención de impuestos. O sea, no te van a retener ningún tipo de impuesto porque está pasando directamente en una transferencia. ¿Ok? Eso es importante que lo tengas presente. Ahora, planes para empleados, para empleadores, que digo, planes para empleadores, ¿no? Existen algunos planes que los pueden utilizar los empleadores o las empresas. Hay uno que se llama planes para trabajadores independientes, en este caso se llama KEOT o HR10, lo puedes ver de esa manera, para trabajadores independientes o socios. ¿Ok? Escucha bien, para trabajadores independientes o socios. ¿Sabes? Puede ser o tú que eres independiente o si tú tienes unos socios. Deben trabajar a tiempo completo o parcial dentro de esa empresa o de ese trabajo que tú estás haciendo y ser dueños de por lo menos el 10% del negocio, en ese caso, ¿no? Si tú eres independiente, lógicamente, seguramente eres dueño del negocio completo y si eres socio, bueno, que por lo menos tengas el 10% del negocio. Los retiros deben de iniciar a más tardar a los 70 años y medio de edad. Lo mismo. Y volvemos a lo mismo, ¿sabes? Todo este tipo de conceptos normalmente te piden que ya tú tengas que a los 70 años y medio que empieces a hacer retiros porque te van a exigir que tienes que pagar los impuestos, ¿no? Planes para pequeñas empresas o trabajadores independientes. Esto es un plan para empresas más pequeñas o trabajadores independientes. Planes de jubilación simplificado. Se llama así, planes de jubilación simplificado para empleados. Se llama SEP. Lo vas a ver siempre en la pregunta que te ponen como en paréntesis SEP. ¿Ok? ¿Ok? Esto es como un plan establecido, ¿ok? Que el empleado establece y mantiene una AIRA a la cual el empleador contribuye. ¿Ok? ¿Sabe? El empleado establece y mantiene una AIRA a la cual el empleador contribuye. Entonces, las contribuciones del empleador no son incluidas en el ingreso neto del empleador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el empleador puede ayudar a contribuir en este tipo de conceptos financieros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero las contribuciones que hace el empleador no son incluidas en tus ingresos, o sea, no son parte de tus ingresos. Las contribuciones del SEP pueden ser mucho más altas que las contribuciones de una AIRA. ¿Ok? ¿Por qué? El IRS estableció un monto máximo o el 25% de las compensaciones de los empleados, lo que sea menor. ¿Ok? Eso más o menos como una tabla que existe, que todo eso lo van cambiando y lo van mejorando. Les recomiendo que cuando vean este video puedan averiguar cuál es la tabla en este momento de las contribuciones que se pueden hacer en este plan de jubilación simplificada para empleados. ¿Ok? Porque el IRS siempre establece un monto máximo o el 25% de la compensación de los empleados. ¿Qué quiere decir? Que las contribuciones en este tipo de plan pueden ser mucho más altas que las que estábamos hablando en las AIRA o en las Roth IRA. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo bien presente porque este plan puede ser mucho mejor en la parte de contribución si quieres contribuir más. Ahora también, ¿ok? Para planes simples, que son plan de incentivo de ahorro para empleados, ¿ok? Este plan para pequeños negocios con más de 100 empleados, ¿ok? Es importante que tú puedas tener claro esto porque este plan que tú ves aquí, en la parte de atrás, ¿ok? Son planes de jubilación simplificadas para empleados,
pero aquí son planes simples. O sea, hay un plan simplificado, ¿ok? Y hay un plan simple. Entonces, siempre te van a salir este tipo de preguntas aquí, que si es simple o simplificado. Tienes que aprenderte estas cositas que están aquí, porque a veces tiende a hablar de plan de jubilación simplificado y plan de jubilación simple. Entonces, este plan más o menos tiene incentivos de ahorro para empleados. Y normalmente estos planes para pequeños negocios con no más de 100 empleados, con no más de 100 empleados, ¿saben? Máximo 100 empleados, ¿ok? Entonces, los participantes deben haber recibido por lo menos $5,000 de compensación el año anterior, ¿ok? Y el empleador no debe tener un plan calificado actualmente activo para poder pertenecer o poder hacer este incentivo de ahorro para empleados. Entonces, los empleados pueden diferir un monto específico cada año y el empleador iguala dólar a dólar. Por ejemplo, ellos pueden igualarte dólar a dólar hasta un monto equivalente del 3% de la compensación anual del empleado. Vamos a poner un ejemplo, tú pones $1 y ellos te igualan $1, por decirlo así, ¿no? Entonces esos son algunos beneficios que te dan algunos empleadores para que tú puedas tener este tipo de ahorro, este incentivo de ahorro, porque ellos también, al momento de tener este plan activo en su empresa, tienen algunos beneficios. Entonces es importante que tú también lo puedes tener o lo puedes ejecutar, ¿no? Entonces, si son más de 50, si son menos de 50 es hasta 12,500 y si son más de 50 es hasta 15,500, ¿no? Em, Vamos aquí. Seguimos. Entonces, número 3, estos planes para empleadores que se llaman 401(k), que seguramente los he escuchado muchísimo. Entonces, en los 401(k) las contribuciones son retenidas de los salarios antes de impuestos, hasta un monto límite específico, o sea, eso antes de impuestos. La compañía puede igualar dólar a dólar por medio de un porcentaje. ¿Ok? Entonces, es importante porque en los 401(k) normalmente las compañías te dan un beneficio de que si tú pones 100, ellos te pueden poner 100. Si tú pones 200, te ponen 200, pero hay un máximo según un porcentaje que puede establecer la compañía. Los participantes de 50 años de edad o más pueden ponerse al día con sus contribuciones, ¿sabes? Pueden ponerse al día, quiere decir que normalmente pueden agregar más contribuciones dependiendo de la edad justamente que han trabajado y todo eso. El empleado puede tomar un préstamo contra su 401(k) por concepto de dificultad económica. Ejemplo, si tú tienes acumulado en tu 401(k) 30, 40, $50,000, tú puedes pedirte un préstamo y lo puedes hacer por concepto de dificultad económica. Tienes algún problema, alguna situación y lo puedes hacer por ese concepto, ¿no? Ahora, las personas menores de 50 años tienen una aportación de $18,000 y los mayores de 50 años más de 24,000. Esto todo el tiempo cambia, muchachos. Tienen que revisar en ese momento porque todo eso va cambiando año tras año, ¿no? Entonces es importante que tú puedas ir averiguando más o menos cuáles son las contribuciones máximas justamente en ese momento. Entonces, número 4, para planes de organización sin fines de lucro y sistemas educativos públicos. Estas preguntas siempre salen. Entonces lo vas a ver así, se llaman anualidades de impuestos protegidos 403B, ¿ok? O 403B. O también sale así TSA. Lo vas a ver en las preguntas por las siglas en inglés. Entonces, escucha bien esto. El plan calificado para ciertas organizaciones sin ánimo de lucro, importante esto, sin ánimo de lucro, organizaciones 501C o 3 y sistemas de colegios públicos, fundaciones o iglesias. Siempre que yo he visto las preguntas, que las he visto por allí, las vas a poder ver al final, normalmente siempre hablan, te ponen como cuatro opciones y te dicen, para un plan sin, para planes para organizaciones sin fines de lucros, ¿cuáles de estas personas son las que pueden ser calificados para este plan? Entonces te ponen, por decir un ejemplo, no sé, CEO de una empresa, socios de una empresa, no sé, dueño de una compañía y de repente, no sé, un profesor de una escuela. Entonces, lógicamente, como colegios públicos entran, entonces justamente ahí la respuesta sería la persona que es de un colegio público o fundaciones o iglesias. Entonces, es muy importante que lo tengas porque te ponen así, o te ponen de todas estas, excepto, entonces te ponen el que limpia en un colegio público, el profesor de un colegio público, o no sé, el representante de una iglesia y el CEO. Entonces, ¿cuál de todas estas, excepto
entonces el sí o no va. Entonces es muy importante que leas siempre la pregunta y que siempre estés pendiente de leerla varias veces. Entonces, las contribuciones hechas por el empleador o el empleado a través de reducción de salario. Entonces, las contribuciones hechas por tu empleador o por el empleado a través de reducción de salario, o sea, le van a reducir el salario. Mismos límites para ponerse al día y para contribuciones que los 401k. Y tú dirás, bueno, ¿cuáles son los límites para ponerse al día? Lo que estábamos hablando. Los participantes de 50 años de edad o más pueden ponerse al día con sus contribuciones. ¿Ok? Entonces, seguimos por aquí. Planes no calificados. ¿Te acuerdas que te hablé antes de planes calificados? Ahora te voy a hablar de los planes no calificados. No tienen ventajas tributarias que tienen los planes calificados. No hay límites o requisitos para las contribuciones. Entonces es importante que tengas bien claro, porque en la pregunta te ponen los planes de calificados, los planes no calificados, qué tipo de limitantes tienen para contribuciones. Entonces, no hay límites o requisitos para contribuciones. Pueden discriminar en favor de empleados volubles. O sea, en este plan no calificado pueden discriminar ciertos tipos de empleados. Las contribuciones se toman del dinero después de impuestos. ¿Ok? Ejemplos de planes no calificados: anualidad individual, planes de compensación diferida, acuerdos para dividir montos de seguro o planes de bonos para ejecutivos. Estos son algunos planes no calificados. Entonces te los tienes que aprender: anualidad individual, planes de compensación diferida, acuerdo para dividir montos de seguro o planes de bonos para ejecutivos, ¿no? Entonces, seguimos. Anexos o enmiendas. Importante. En esto vamos a ver la necesidad y análisis idónea de seguros de vida. Entonces, necesidades de seguros personales. ¿Cuáles son las necesidades? Entonces, necesitas entender que hay unas necesidades de por qué las personas pueden adquirir un seguro de vida. Entonces, normalmente puede ser por protección para sus supervivientes, acumulación en efectivo, liquidez, creación de patrimonio y conservación de patrimonio. Siempre he visto la de protección de supervivientes y creación de patrimonio, siempre son preguntas que he visto por ahí, pero tienen que aprendérselas a las tres porque te pueden salir de estas maneras: acumulación de efectivo y liquidez también, ¿no? Número dos, ¿ok? También en estas necesidades de seguro, de negocio, hay una persona clave. Entonces esto es muy importante porque también hacen varias preguntas de esto, ¿no? Necesidad de seguro de negocio, persona clave. Clave. La póliza de seguro de vida que protege contra pérdida financiera por el fallecimiento de un empleado clave que tiene conocimientos especiales, habilidades o contactos de negocio. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tener una póliza para poder asegurar a una persona que es muy importante en tu negocio. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque tú puedes, con una póliza de seguro, puedes proteger contra una pérdida financiera por el fallecimiento de un empleado que es muy importante en tu compañía. El negocio es el candidato, escucha bien esto, el titular y el beneficiario de la póliza. O sea, el negocio es el candidato, el titular y el beneficiario de la póliza. Esa pregunta la he visto varias veces. El beneficio por fallecimiento puede ser utilizado para mantener el negocio a flote y reemplazar al empleado clave. ¿Ok? Es muy importante que lo tengas bien claro. Las primas no son deducibles de impuestos. Importante. Pero el beneficio por fallecimiento sí se recibe sin pagar impuestos. Sabes que normalmente a veces algunos negocios, al momento que hacen este tipo de conceptos financieros, que hacen pólizas grupales, en muchas oportunidades ellos pueden deducir de las primas que se están pagando, pueden deducir impuestos. Y eso es un beneficio que normalmente pueden tener las empresas. Pero en esta póliza en particular, que es de persona clave, las primas no son deducibles de impuestos. Entonces, pero el beneficio por fallecimiento es recibido sin pagar impuestos. El empleado clave debe proporcionar su permiso para la cobertura. O sea, él tiene que decir, sí, yo la quiero. Entonces, vamos a hablar de tratamiento fiscal o tributario del seguro de vida. Entonces, tratamiento fiscal y tributario del seguro de vida. Vamos a hablar de unas reglas generales o reglamentos generales como tal, ¿no? Las primas no son deducibles de impuestos. Esos son reglamentos normales o tratamientos fiscales o tributarios de un seguro de vida. Las primas que tú pagas no son deducibles de impuestos. El beneficio por fallecimiento no es tributable. Si se paga de una sola vez, ¿sabes? Si le pagan al beneficiario de una sola vez, no es tributable. Pero si el beneficio por fallecimiento se paga en cuotas, el interés ganado será tributable. Entonces, si lo pagan de un solo guamazo, como decimos nosotros, no es tributable. Pero si la persona lo quiere pagar por cuotas, sí, el interés ganado va a ser tributable, ¿no? Póliza individual. El valor en efectivo acumula impuestos diferidos, ¿ok? No está sujeto a impuestos a la renta, incluso si sobrepasa las primas pagadas. Y solo el interés ganado es tributable, para que más o menos tengas una idea, ¿no?
El valor en efectivo acumula impuestos diferidos, no está sujeto a impuestos a la renta, incluso si sobrepasa las primas pagadas, solo el interés ganado es tributable. Entonces seguimos por aquí. Ya, para acá. De propiedad de un negocio o empresa. ¿Ok? Entonces, es deducible de impuestos como un gasto de negocio. Escucha bien esto. De propiedad de un negocio o empresa. Es deducible de impuestos como un gasto de negocio. Los primeros 50.000 no son tributables por el empleado. Si el negocio es el beneficiario nombrado de la póliza, las primas no son deducibles de impuestos. Entonces, es deducible de impuestos como un gasto de negocio, como te estoy diciendo. En este caso, este tipo de concepto financiero, cuando lo hace una empresa o un negocio, es deducible de impuestos, es un beneficio. Por eso muchas empresas lo hacen. Los primeros 50.000 no son tributables para los empleados. ¿Ok? Ya después de allí sí son tributables. Si el negocio, o sea, si la empresa es el beneficiario nombrado de la póliza, las primas son deducibles de impuestos. ¿Ok? Digo, no son deducibles de impuestos porque el beneficiario es la empresa. ¿Ok? Entonces, valor en efectivo de una póliza de propiedad de un negocio o la póliza del empleador acumula interés diferido solo sobre el interés ganado al retirarse. Entonces, el valor en efectivo en una póliza de propiedad de un negocio o la póliza del empleador acumula interés diferido solo sobre el interés ganado al retirarse, ¿no? El beneficio por fallecimiento no es tributable si se paga de una sola vez o a un beneficiario nombrado. O sea, si se paga de una sola vez, no es tributable. Eso lo hemos visto en varias oportunidades. Número 4, vida de grupo. Acuérdate que te estoy hablando de todo lo que es la parte de tratamiento fiscal, tributario de los seguros, ¿no? En la vida de grupo es deducible de impuestos como un gasto de negocio. La prima pagada en los primeros 50.000 no es tributable al empleado. El beneficio por fallecimiento no es tributable si se paga en una sola suma al beneficiario nombrado. Si te das cuenta, muchas se parecen, ¿no? Seguimos. Rescate o renuncia. Si se renuncia a la póliza, el valor en efectivo recibido, o sea, si se renuncia a la póliza y el valor en efectivo recibido es mayor al monto de la prima pagada, la ganancia es tributable como ingreso ordinario. Ejemplo, si la persona renuncia y el valor en efectivo recibido es mayor al monto que las primas que tú pagaste, normalmente la ganancia, ¿ok? Esa diferencia es tributable como ingreso ordinario. Préstamos sobre la póliza. Los préstamos nunca son tributables. Eso siempre lo he escuchado que hablamos nosotros cuando estamos haciendo la póliza de por lo menos los IUL. Normalmente sabemos que cuando pedimos préstamos, nosotros nunca vamos a tributar porque es un préstamo y los préstamos no son tributables. Beneficio acelerado en caso de muerte no es tributable. Si tú tienes un beneficio acelerado en caso de muerte, por decir algo, em, tuviste el beneficio y te lo dieron completo, no va a ser tributable. ¿Ok? Un beneficio acelerado. Tributación del patrimonio. Puede ser incluido como parte del patrimonio del asegurado y sujeto a impuestos estatales. A veces, no sé si tú has escuchado, lo vimos al principio de los capítulos, que normalmente hay personas que no ponen beneficiarios y eso va al patrimonio de la persona que falleció. Entonces, puede ser incluido como parte del patrimonio del asegurado y sujeto a impuestos estatales. Va a depender del estado donde se encuentre la persona. Dividendos en la póliza no son tributables. Los dividendos en una póliza participante son un reembolso de la prima. ¿Ok? Entonces, estos son una pregunta que siempre hacen por ahí. Esos dividendos de la póliza no son tributables porque esos dividendos en una póliza, ¿ok? En una póliza participante son un reembolso de la prima. Entonces, como es un reembolso de la prima, no son tributables. ¿Ok? Entonces, número 10, contratos de dotación modificados MEC. Es muy importante, por si sigues en inglés, que prestes atención porque también salen algunas preguntas. Cualquier póliza de seguro de vida que no pase el examen de los 7 pagos, esto es muy importante, desarrolla valor en efectivo más rápidamente que una póliza de ciclo de vida de 7 pagos. Entonces, la pregunta te va a preguntar, ¿el MEC pierde la ventaja tributaria de una póliza de seguro de vida regular? ¿En qué sentido? Cuando pasa esto, o sea, si cualquier póliza de seguro de vida no pasa por el examen de los 7 pagos, normalmente pierden las ventajas tributarias de una póliza de seguro de vida regular. Entonces tienes que, normalmente cuando tú haces eso que nosotros llamamos MEC, normalmente pasa que ya la póliza, ¿ok? No va a tener las ventajas tributarias que tiene una póliza de vida regular
justamente porque excedió el valor en efectivo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, una vez que una póliza se vuelve MEC, siempre será MEC, no puede regresar. Las renuncias son las últimas en entrar y las primeras en salir, que significa como un LIFO, y 10% de penalidades para renuncias antes de los 59 años y medio de edad. ¿Ok? Siempre que tú quieras hacer algunas renuncias antes de 59 años y medio de edad, siempre vas a tener una penalidad. ¿Ok? Tú quieres renunciar al contrato o haces MEC, normalmente vas a poder tener penalidades, ¿no? Beneficios del seguro social y los impuestos. Entonces, vamos a hablar un poquito de beneficios del seguro social y los impuestos. Beneficios proporcionados, incapacidad, supervivencia, jubilación, ¿ok? Es importante que lo tengas bien claro. Te va a salir algunas preguntas que te van a decir beneficios proporcionados por incapacidad, supervivencia y jubilación. Beneficios del seguro social y los impuestos. Esto es muy importante que tú lo aprendas. Incapacidad, supervivencia y jubilación, ¿no? Entonces, estatus del asegurado. Completamente asegurado. Ok, vamos a ver si un asegurado está completamente asegurado. Necesita 40 trimestres de cobertura, 10 años de trabajo, con derecho a recibir pensión del Seguro Social, Medicare y beneficio de supervivencia. ¿Ok? Se le llama así por trimestre. Cobertura, necesita tener 40 trimestres de cobertura o 10 años de trabajo, por decirlo así, con derecho a recibir pensión del Seguro Social, Medicare y beneficio de supervivencia. Actualmente asegurado o parcialmente asegurado necesita 6 trimestres de cobertura durante un periodo de 13 trimestres, solo con derecho a algunos beneficios. Entonces, vamos a suponer, si está completamente asegurado, ¿ok? La persona tiene 40 trimestres de cobertura, que pueden ser 10 años de trabajo, necesita, ¿ok? Con derecho a recibir la pensión del Seguro Social, la pensión, el Medicare y beneficio de supervivencia. Actualmente asegurado, ¿saben? Está actualmente asegurado o parcialmente asegurado, se le llama, porque hay como una confusión, completamente asegurado o actualmente asegurado. Te dice, bueno, no es lo mismo, completamente asegurado y actualmente asegurado es lo mismo. No, completamente asegurado es que la persona acumuló 40 trimestres de cobertura, 10 años de trabajo, con derecho a recibir pensión de seguro social, Medicare y beneficio de supervivencia. Si está actualmente asegurado o parcialmente asegurado, son 6 trimestres de cobertura durante un periodo de 13 trimestres y solo va a tener algunos derechos de beneficio. Eso es importante que lo tengas claro, ¿no? Periodo de inactivo. Escucha bien esto. El periodo de tiempo durante el cual el hijo más joven cumple 16 años y el momento cuando el cónyuge de supervivencia alcanza la edad de jubilación o cumple 60 años de edad, cuando no hay pagos de beneficios. Se llama periodo inactivo. Escucha bien esto. Es el periodo de tiempo durante el cual el hijo más joven cumple 16 años, o sea, cuando cumple los 16, y el momento cuando el cónyuge superviviente alcanza la edad de jubilación o cumple los 60 años de edad, cuando no hay pago de beneficio. Normalmente la pregunta te preguntan algo así. En el periodo de tiempo cuando el hijo cumple los 16 años y el momento del cónyuge de supervivencia alcanza la edad de jubilación, ¿cómo se llama este periodo? Entonces, periodo de inactivo, periodo de inactividad. ¿Ok? Entonces, preguntas del quiz. Te voy a hacer algunas preguntas. Aquí tienes muchas preguntas donde te voy a dejar la pregunta, la respuesta correcta y el porqué de esa respuesta, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Seguridad social. Fue creada para proporcionar todos los siguientes beneficios, excepto, acuérdate, van a salir 4 opciones, excepto, y en este caso te dice ingresos de desempleo, ¿no? Entonces, seguridad social se diseñó para proporcionar la protección para los trabajadores elegibles y sus dependientes contra la pérdida financiera debido a la muerte, a la incapacidad, a la jubilación, a la enfermedad en la edad avanzada. ¿Ok? Entonces, pero no para ingresos por desempleo. Entonces, eso es importante que lo tengas ahí bien claro. Número dos, un empleado se une a un plan de seguro grupal con el fin de evitar tener que realizar la asegurabilidad que debe hacer el empleado. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si un empleado se une a un plan de seguro grupal con el fin de evitar que tenga que poner obligado a realizarse una prueba de asegurabilidad. Entonces tienes que leer bien, con el fin de evitar tener que realizar asegurabilidad. ¿Qué debe hacer el empleado? Suscribirse durante el periodo de suscripción abierta. Normalmente hay un periodo de suscripción abierta, ahí es donde tiene que suscribirse para que no tenga que realizarse una prueba de asegurabilidad, ¿no? ¿Ok? Si se solicita la cubierta después del periodo de suscripción abierta, la prueba de asegurabilidad se requiere para poder evitar la selección adversa. Número 3. ¿Cuál de los siguientes es verdad?
concerniente al gravamen relacionado a los dividendos. Todavía lo que te estoy diciendo es, ¿cuál de los siguientes es verdad? ¿Ok? Entonces aquí te dice gravamen relacionado a los dividendos. Los dividendos no son gravables. ¿Ok? Los dividendos no se consideran ser ingresos para propósitos de negocio, ya que son el retorno de primas no usados, lo que estábamos hablando hace ratico. El interés ganado sobre los dividendos, sin embargo, está sujeto a impuesto como ingreso ordinario. ¿Ok? Entonces, los dividendos no son gravables. Acuérdate que los dividendos no se consideran ser un ingreso para propósitos de negocio, ya que son el retorno de primas no usadas. Eso normalmente está sujeto a un tipo de compañías que te da dividendos porque no se usaron ese tipo de primas, ¿ok? Y le dan dividendos a los accionistas, por decirlo así, ¿no? Entonces, número 4. Un asegurado tiene una póliza total modificada. Él quiere retirar algo de dinero para poder pagar los recibos médicos. ¿Cuál de los siguientes es verdadero? Tendrá que pagar una multa si es menor de 59 años y medio. DAX, acuérdate que es el 10%. Cualquier póliza de valor en efectivo que acumule valor en efectivo más rápido que un contrato de vida entera, 7 pagos, es legalmente considerado ser una póliza total modificada. Por lo tanto, pierde los beneficios básicos de impuestos de un contrato de vida. Y todos los retiros se hacen sujetos a gravamen en base de un último en entrar primero en salir. El LIFO, ¿no? Lo que te estaba comentando ahorita. Entonces, y todos los retiros se hacen sujetos a gravamen en base de último en entrar primero en salir. Y todos los retiros anteriores a la edad de 59 años y medio están sujetos a una multa del 10%. Y por último, vamos a dejarlo hasta aquí, un plan de AIRA comprado por un pequeño empleador para cubrir los empleados se conoce como un plan de pensión simplificada de empleados. Recuerda que te van a poner 4 opciones y en este caso pensión simplificada de empleados. Un plan de pensión simplificada de empleados, SEP, como sus letras en inglés, es un tipo de plan calificado diseñado para el pequeño empleador. SEP es un arreglo por el cual un empleado establece y mantiene una cuenta de jubilación individual en la cual contribuye el empleador. Las contribuciones de el empleador no se incluyen el ingreso bruto del empleado, que lo estábamos hablando anteriormente. Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a dejar esto hasta aquí y en el PDF que yo les voy a mandar ahí tienen muchísimas más preguntas y respuestas para que puedan ir estudiando. Así que, capítulo 4 terminado.